Buenos días, hermanos. Yo me uno al saludo que el pastor hace, agradecidos y bendecidos por Dios, ¿verdad? Hoy quiero empezar diciendo que yo me siento privilegiado y muy contento de estar hoy en este primer servicio, y créanme que estoy acá no porque tenga algún título universitario, no porque tenga una gran elocuencia o porque tenga algún gran conocimiento, sino porque la misericordia de Dios es que me tiene el día de hoy acá. Dios y nuestro pastor es testigo de ello. Amén. Y esa es la gran verdad, la primera gran verdad que quiero yo compartirles hoy. Que si hoy tienen vida, si pueden respirar, si pueden haber tomado sus alimentos, es porque la misericordia de Dios está con nosotros. Amén. Antes de comenzar, de la oración inicial, quisiera comenzar y decir unas palabras. Yo me he tomado la tarea de investigar lo que está ocurriendo, lo de la pandemia, y me puse a investigar la pandemia que ocurrió hace 100 años. En 1918 ocurrió la mal llamada fiebre española, y esa se ha llamado la pandemia, la madre de las pandemias, porque provocó alrededor, o al menos 50 millones de muertes. Casi diezma la población. En ese entonces había 1.800.000 millones de habitantes en la tierra, y fueron contagiados 1.000 millones. Prácticamente el 50% de la población fue contagiada. Pero eso no es lo que yo quería compartir. Si nosotros le preguntáramos a los libros de historia, si le preguntáramos a la enciclopedia británica, valga la publicidad, o le preguntáramos al actual infectólogo más prominente del mundo, ¿cómo fue que se desapareció esa pandemia? No se sabe. Realmente no hay una certeza de cómo se fue. No había vacunas, no habían medidas sanitarias como las que ahora hay. Las que en su momento se dieron en esa época no eran tan efectivas para poder terminar con la pandemia. Así que no se sabe. Existe una teoría que dice que el virus mutó para ser benigno. Mutar significa cambiar, pero ustedes han oído en las noticias que el virus actual mutó también, o cambió, pero para ser más agresivo. Entonces, esa teoría es solo teoría. Sin embargo, ustedes y yo sí somos o conocemos a alguien que sí sabe cómo se fue esa pandemia, que es nuestro Padre. ¿Quién dice amén a eso? Y Él es nuestro amigo y Él nos guarda nuestras vidas. Él vela por nuestras vidas. Así que yo considero que antes que se fuera esa pandemia, hubo el clamor de un pueblo que clamó para que se fuera esa pandemia. Y definitivamente que Dios los escuchó. Yo los invito a que no cometamos el error, y yo me uno a eso, a que pongamos nuestra esperanza en una vacuna, sino que pongamos nuestra esperanza en Dios. Amén. Yo los quiero invitar para que nos pongamos de pie y hagamos esta oración inicial para pedir y clamarle a Dios para que se lleve este virus. Amén. Acompáñame. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Señor por este día, por esta mañana, por la vida que nos has dado. Te doy gracias Señor por los hermanos acá presentes. Te doy gracias también
por los que están escuchando a través de las redes, Señor. Y hoy nos ponemos en unidad, suplicándote, Señor, para que te lleves esta pandemia, para que este enemigo invisible que anda en el ambiente se vaya, Señor. Confiamos y ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, y sabemos que tú tienes la respuesta y el control de esto. También, Señor, pongo mi mente, mi corazón, mis palabras, para que tú nos ayudes y bendigas la palabra que hoy va a ser dada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Tomen sus asientos, por favor. Pues nuevamente agradezco a nuestros pastores y a Dios por la oportunidad de estar acá. Mando un saludo cordial a los que nos están viendo por las redes y un abrazo a ustedes de cordialidad. Tengan un feliz año. El tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón, yo tuve ponerle 3 diferentes nombres. Al final nos quedamos con portadores de la verdad. Y van a ver al final la relación que tiene con este año 2021. Alguien podrá decir, bueno, mi hermano Josué, hoy sí vamos a hablar, hoy sí vamos a poder sentarnos y hablar, porque si alguien porta la verdad soy yo. Alguien podrá decir eso. Sin embargo, el tema de hoy, yo le he pedido a Dios que sea más un tema práctico, más que un tema de profundidad teológica o de conocer. Portadores de la verdad. Y todos están acá de acuerdo. Si yo les preguntara quién es la verdad, yo creo que el 100% saben quién es la verdad o qué es la verdad. Amén. ¿Quién sabe? ¿Quién dice? ¿Quién lo grita? Jesús, amén. Jesús es la verdad. Y el mismo Jesús, le preguntamos a la Biblia, ¿quién es la verdad? Jesús mismo lo dijo. Acompáñenme a leer Juan 14:6. Juan 14:6. En este pasaje de Juan, o a estas alturas del libro de Juan, Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Y Él les decía que debieran de seguir y continuar con el ministerio que Él había dejado. Y Tomás se levanta y le dice, mira Jesús, ¿cómo vamos a poder seguirte? ¿Cómo vamos a poder seguir el camino que tú nos dices si tú no nos los has enseñado? Jesús, me imagino que suspiró y haber pensado, no comprendieron mi presencia acá. Imagínense la divinidad de Dios estando aquí en la tierra, el mismo Creador estando a la par de ellos. Pero Jesús le respondió a Tomás y a los discípulos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo Jesús dijo, Él es la verdad. Entonces, si alguien dice, yo soy poseedor de la verdad, si yo soy portador de la verdad, está diciendo, yo tengo a Jesús en mi corazón. Pero no es tan sencillo eso. Porque si decimos que somos portadores de Jesús, tenemos que hablar como Jesús y tenemos que hacer lo que Jesús hace. Y hoy les voy a poner un ejemplo así muy rápidamente de lo que eso significa. Un pequeño ejemplo, porque si habláramos todo lo que hizo Jesús, lo que habló Jesús, no terminamos. Pero acompáñenme en Mateo 5:38 al 42. Esta es la famoso Sermón del Monte, que está en Mateo 5 y también lo encontramos en Lucas 6. Pero acá dice, en el versículo 38, habéis oído que Jesús dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El 40. Y el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces podemos ver que el tener a Jesús, el hablar como Jesús y hacer lo que Jesús hizo, no es tan fácil. Yo recuerdo que aquí en Guatemala es común eso. En una vez que fui asaltado con arma en mano, a uno de ocurrirle ya varias veces le sale callo. Y yo recuerdo que el ladrón me dijo, dame el reloj. Le di el reloj, más o menos el reloj. Dame el celular. Le di el celular y era más o menos el celular. Y por tercero, dame la billetera. Y yo sabía el problema que uno se mete si uno da sus papeles y le dije, yo no uso billetera. Yo no sé cómo el ladrón quizá dijo, bueno, ya llevo botín y se fue, ¿verdad? Después reflexionando, me dije a mí mismo, no les digo cómo me dije, pero qué error, ¿verdad? Qué error. Yo les puedo decir, si llega alguien y les pide algo, denlo. Lo material se puede recuperar. Y si la Biblia les dice, pues denlo por favor, no nos metamos a problemas. Pero sigamos adelante en esta enseñanza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre realidad y verdad? Porque ya sabemos que Jesús es la verdad. En su persona está la verdad. Pero existe una diferencia entre realidad y verdad. Y no me voy a meter, como dije al principio, en conceptos teológicos, sino más bien prácticos. Y el ejemplo más prominente sobre la diferencia entre realidad y verdad es acerca de la muerte de Jesús. Y aquí quiero recoger una espiga que Guayito Martínez nos habló la semana pasada. Si alguien no ha escuchado ese mensaje, yo lo invito a que lo vuelva a escuchar. Yo les aseguro que va a bendecir sus vidas. Y él hablaba que demos lugar a la justicia de Dios. En cómo Jesús, el sacrificio que hace en la cruz, a través de ese sacrificio, a través de esa muerte, todos nosotros somos justificados. Como él hablaba sobre que en nuestro corazón debe haber un espacio para el perdón, porque ya Jesús lo había dado. Entonces yo me inspiré en ese momento y en ese pasaje a hablar de esta enseñanza. Y pero no podemos negar que esa fue una realidad que los líderes religiosos de esa época mataron a Jesús a través de las autoridades romanas, a través de la traición de Judas, pero al final no podemos negar que la realidad fue que mataron a Jesús. Pero aquí existe una verdad oculta en este gran acontecimiento que ha sido el más grande de todos los tiempos. Acompáñenme a leer Juan 10, el 17 y 18. Juan 10 es un un capítulo que a mí en lo personal me gusta mucho y dice muchas bendiciones. Pero acá dice, el mismo Jesús dice en el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La realidad fue que Jesús fue muerto. Lo mataron las personas de esa época. Pero este versículo dice que la verdad es que Jesús dio su vida. Él tenía que morir en esa cruz. Él lo hizo porque era un mandato del Padre, así dice Jesús. Pero esta gran verdad no es tan sencilla.
como lo escuchamos. No es por decir una palabra sencillo como Jesús lo mencionó en este pasaje de la Biblia. Tiene una profundidad más grande. Acompáñame, y esta profundidad lo hace ver el apóstol Pablo en la carta de Filipenses. Y eso quiero resaltar yo. Es un pasaje, Filipenses 2, es un pasaje que se explica por sí mismo. Acompáñame en la lectura, Filipenses 2, versículos 5 al 9. Prácticamente toda la versión que estamos usando es la Biblia de las Américas. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y yo le agregaría a amén. Jesús le fue concedido por el gran sacrificio un nombre que es sobre todo nombre. Y una buena noticia de esto, que ese nombre se nos ha dado a nosotros. No hay nada imposible para nosotros a través de este gran sacrificio y a través del nombre de Jesús. Pero acá el apóstol Pablo, quiero resaltar un pasaje. Dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra despojó, los autores de esta traducción de la Biblia de las Américas ponen esto, despojó. Sin embargo, la palabra original griega es kenú. Jesús prácticamente tuvo una kenosis. Esta palabra, una traducción más fiel sería vació. Jesús tuvo un vaciamiento de su divinidad. Por un momento, él dejó de tener sus privilegios de ser Dios. No es tan sencillo. Imagínense ustedes estando colgado en esa cruz, teniendo el poder de hacer y desaparecer, pero Jesús tuvo que hacer. Es un misterio cómo Jesús logró hacer eso. Pero ¿saben cuál fue el motivo por el cual él pudo resistir? Y el apóstol Pablo lo resalta, una muerte de cruz. Era la peor muerte en ese entonces, la mayor humillación. ¿Por qué Jesús lo resistió? Porque estaba pensando en cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor. Esa es la gran verdad. Y es un misterio. No, es imposible para nosotros comprenderlo. No nos queda más que aceptarlo. Y por medio de esa gran verdad, nosotros somos libres y nosotros lo tenemos todo. Amén. Muy bien. Ahora ya vamos entendiendo la enseñanza del día de hoy. Portadores de la verdad de Jesús. No es fácil. No es fácil hablar como Jesús. No es fácil hacer lo que Jesús hacía. Pero Él nos ayuda a hacerlo. ¿Y qué actitud debemos de tener? ¿Qué actitud debemos de tener? Y aquí es donde yo también quería tomar el nombre de esta enseñanza. La actitud que debemos de tener es la actitud que tuvo Caleb. Ahora la vamos a revisar y muy rápidamente, por aras del tiempo, vamos a recordar esa historia en Números 13 y 14. Yo les invito a leer, les va a bendecir sus vidas esta historia. Cuando Moisés se levanta un día y llama a todos los líderes de las tribus y les dice, Dios nos ha dado
la tierra y nos ha pedido que por 40 días hayan 12 hombres que sean representantes de cada tribu, que sean líder, que sea el jefe. No sabemos cómo eligieron a ese personaje, a esa persona o a ese hombre, pero el representante de cada tribu. Y resaltan dos, el de la tribu de Judá, que era Caleb, y el de la tribu de Efraín, que era Oseas, que después Moisés le cambia el nombre por Josué. Esos eran los dos que resaltaban, Caleb y Josué. Y ellos fueron mandados a ver las tierras que Dios les había concedido, les había dado para reconocerla. A veces pienso, ¿por qué pasó eso y no solo los mandó a poseer la tierra? Por misericordia, pienso, para que se prepararan. Y definitivamente que fueron a reconocer las tierras que tenían que ir a poseer. Y todos los 12 hombres vivieron una realidad. Y cuando regresaron, les habían pedido que regresaran con un fruto de lo que ahí se daba. Y trajeron un sarmiento, uvas trajeron, y eran buenas. Porque la tierra donde iban eran buenas, pero también miraron que eran muy numerosos, eran pueblos muy numerosos. Y dice la palabra de Dios que eran gigantes, que eran descendientes de gigantes. Y eso fue lo que ellos vinieron a decir. Venían desilusionados y ese fue el informe que dieron a Moisés, que era ciertamente una tierra buena, donde emanaba leche y miel, pero que era difícil de poseer, porque habían pueblos numerosos y gigantes. Y esa era la realidad, pero la verdad la poseían dos personas. Y quiero que me acompañen a leer lo que dijo Caleb. Dice en Números 13:30, rebatiendo, digamos, el desánimo que habían sembrado los hombres, a excepción de Caleb y Josué. Dice en el versículo 30 de Números 13, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. En otra versión, esa palabra sin duda dice, seguramente la conquistaremos. Todos vivieron la realidad, todos vieron esos gigantes, todos vieron ese pueblo numerosos que tenían que ir a conquistar. Pero solo dos tomaron la actitud correcta de lo que Dios le había dicho. Y quiero que lo revisemos porque eso es muy importante. Porque ¿de dónde tomó esa actitud Caleb? En Números 13 y versículo 2. Así muy rápidamente se los quiero leer, porque ahí es donde Caleb tomó estas palabras. Dice en Números 13, versículo 2, envía unos hombres que reconozcan, dice el 1, dice Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya Dios había dado una promesa, yo doy. ¿Y quiénes fueron los únicos que creyeron a esa promesa? Fue Caleb y Josué. Ellos tomaron la actitud correcta de conquista. Todos sabemos lo que estamos viviendo, lo que hay externamente. Quizá este año muchos inician el año sin trabajo, algunos otros inician enfermos, algunos otros con algún problema familiar. Hay dificultades, pero Dios ya prometió, porque Dios es un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de calamidad. Amén. Así que creámosle a Dios,
La actitud que tomó Caleb es la correcta, de conquista. Tendremos que pelear, tendremos que batallar y habrán obstáculos, pero Dios ya nos dio la victoria. Y ya para terminar, un último pasaje que compartir. Acompáñenme en Isaías 49. ¿Qué otra actitud debemos de tener este año como portadores de esa gran verdad? Isaías 49. Isaías 40 es un capítulo que cada uno de sus versículos es una bendición. Así que les invito a que lo lean. Pero tomando solo el versículo 9 dice: súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Dice el Salmo 74:2, dice que Sión es una habitación. Y en Hebreos 12:22 dice que existe una Sión y una Jerusalén que es celestial, y la cual deja de ver que la iglesia es esa Sión que habla Isaías, portador de buenas nuevas. ¿Qué actitud debemos de tener este año como portadores de esa gran verdad? Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de las promesas que están en su palabra para poderlas anunciar a nuestra familia, anunciar a la iglesia, anunciar al mundo y tener esa esperanza que Dios quiere depositar en nuestros corazones el día de hoy. Pues, mis hermanos, este tema es corto y hasta aquí quiero yo dejar y espero en Dios se haya bendecido. Yo quisiera hacer una última oración para bendecir tu vida. Quiero que cierres tus ojos y tomemos una actitud de recibir esas promesas que Dios. Yo cuando estaba preparando este tema le decía a Dios, queremos iniciar este año llenos de ti, llenos de tus verdades, llenos de tus promesas. Y el apóstol Pablo decía acerca de los dones, que los anheláramos, que si Dios ponía en nuestro corazón anheláramos el de la profecía, que era el mayor de ellos. Pero lo que quiero resaltar, la palabra que quiero resaltar es anhelar. Anhelar es un deseo vehemente, es pedirle a Dios. Hoy yo predico un Dios que en su palabra dice, el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, decía el apóstol Pablo. Y yo sé que el año pasado, y gracias a Dios que ya podemos decir que pasó, fue difícil, pero trajo cosas buenas. Fue sembrada en nuestros corazones palabra, porque a pesar de lo malo que hubo muchas bondades. En esta casa podemos decir que no solo se duplicaron los mensajes, sino que se triplicaron, se cuadriplicaron o a lo mejor se quintuplicaron, y fue palabra sembrada. Y yo estoy seguro que este año vamos a cosechar el fruto de esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones.